Hola a todos. Hoy les traigo un vídeo muy interesante. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el descubridor español que pasó 6 años desnudo en América del Norte. Conquistador, náufrago, chamán, comerciante y finalmente un indio más, este español vagó de la Florida a California antes de poder volver a casa, para regresar a América de nuevo. Sin duda, una historia increíble. Comencemos. El inicio del destino. Año 1527. Los vientos del Atlántico soplaban con fuerza sobre la cubierta del galeón. Las olas, a veces calmadas, otras veces furiosas, golpeaban los cascos de los barcos que partían de Sanlúcar de Barrameda. En uno de esos navíos, el corazón de un hombre palpitaba al ritmo del océano. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un hidalgo andaluz de unos 37 años, observaba el horizonte con una mezcla de emoción y preocupación. Había oído los relatos de aquellas tierras desconocidas al otro lado del mar, riquezas inimaginables, pero también peligros insondables. El gobernador Pánfilo de Narváez, al mando de la expedición, había prometido conquistar y colonizar la Florida, una vasta y misteriosa región al norte de las colonias españolas del Caribe. Alrededor de 600 hombres embarcados en 5 naves tenían el mismo objetivo, reclamar esas tierras y el oro que, decían, yacía enterrado bajo sus suelos. Las promesas de gloria y riqueza parecían tan vastas como el océano que ahora surcaban. Las primeras semanas de navegación transcurrieron sin grandes incidentes. El sol bañaba la cubierta de los barcos, y la vida a bordo era dura, pero soportable. Sin embargo, pronto la fortuna comenzó a volverse en su contra. Las tormentas tropicales golpearon la flota, obligándolos a desviarse de su rumbo, y una de las naves se perdió antes de siquiera alcanzar las costas americanas. Cuando la flota se reagrupó en la isla de Cuba, la incertidumbre ya comenzaba a filtrarse entre los hombres. Cabeza de Vaca, por aquel entonces tesorero y alguacil mayor de la expedición, no era ajeno a las dificultades que se presentaban. A medida que el clima empeoraba, aconsejó a Narváez que no emprendiera el viaje hacia la península de la Florida sin asegurarse de mejores condiciones. Pero Narváez, impulsado por la ambición, decidió arriesgarlo todo. Finalmente, tras semanas de espera y desesperación, la expedición partió de Cuba en marzo de 1528, en dirección a la costa norteamericana. Pero no fue la costa prometida la que encontraron, sino una trampa mortal. Las naves fueron empujadas por las corrientes hacia un litoral inhóspito y pantanoso. El 15 de abril de 1528, el mar les mostró su cara más cruel. La bahía de Tampa, en la actual Florida, era el fin del camino para las embarcaciones, pero solo el comienzo de una larga pesadilla para los hombres. La tierra de la desolación. Desembarcados en un terreno salvaje, los hombres se dieron cuenta de que no había oro a la vista, ni civilizaciones ricas que conquistar. Solo una vasta extensión de pantanos, mosquitos y densos bosques que parecían engullirlos. Cabeza de Vaca observaba con preocupación el mal estado de ánimo de los hombres. Narváez, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Ordenó dividir la expedición, unos se quedarían en la costa con los barcos, mientras el resto, él incluido, marcharían tierra adentro en busca de riquezas. Cabeza de Vaca fue uno de los que siguió a Narváez. La marcha fue implacable. A medida que avanzaban hacia el norte, la comida se agotaba y la sed se volvía una constante tortura. El grupo se topó con tribus hostiles, que rápidamente se dieron cuenta de que estos hombres blancos no eran dioses, sino intrusos desesperados. El 1 de mayo de 1528, la situación se volvió insostenible. Desesperados y diezmados por las enfermedades, Narváez decidió regresar a la costa, pero los barcos no estaban. El mar parecía haberse tragado todo rastro de sus compañeros y provisiones. La expedición estaba condenada. El naufragio de la esperanza. Ante la desesperación, los hombres, bajo la dirección de Cabeza de Vaca, idearon un plan que bordeaba lo imposible: construir pequeñas embarcaciones improvisadas con lo poco que quedaba. Convirtieron la ropa en velas, los caballos en comida y las armaduras en herramientas. Tras semanas de esfuerzo y sufrimiento, 5 rudimentarias barcazas fueron terminadas. El 22 de septiembre de 1528, los supervivientes, que ya solo sumaban poco más de 240, zarparon nuevamente con la esperanza de encontrar alguna colonia española a lo largo de la costa del Golfo de México. Las embarcaciones, mal construidas y sobrecargadas, apenas resistían el embate del mar. Las tormentas eran frecuentes, una por una,
las barcazas comenzaron a desaparecer. Cabeza de Vaca, al mando de una de ellas, se mantuvo firme, alentando a sus hombres a no perder la esperanza. El hambre era constante, y algunos, en un giro macabro del destino, recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Tras días de deriva, en noviembre de 1528, su barcaza finalmente naufragó cerca de la actual isla de Galveston, en Texas. De los que habían comenzado el viaje, solo sobrevivieron unos 80 hombres, y ninguno sabía si los demás barcos habían logrado resistir. Exhaustos, heridos y despojados de toda esperanza, Cabeza de Vaca y sus compañeros pisaron tierra firme, solo para encontrarse con un nuevo infierno. Eran prisioneros de la naturaleza. Sin barcos, sin provisiones y sin rumbo, estaban perdidos en un territorio completamente desconocido. La tierra, que tanto había prometido riquezas y gloria, les ofrecía ahora una lucha interminable por la supervivencia. El mar, que alguna vez había sido el vínculo con la civilización, se había convertido en su enemigo más feroz. Y allí, bajo un cielo que no conocían, el destino de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus compañeros quedó sellado. Solo los más fuertes o los más astutos sobrevivirían a los días oscuros que se avecinaban. El infierno verde. El aire, húmedo y pesado, apretaba como una garra invisible sobre los hombres. La Florida no era el paraíso que habían imaginado, no había oro, ni ciudades esplendorosas, solo un inmenso pantano que parecía extenderse hasta el horizonte. Los manglares se enredaban entre sí, formando una maraña imposible de atravesar, y las aguas estancadas se convertían en trampas donde cada paso podía ser el último. El suelo cedía bajo sus pies, un lodazal sin fondo que absorbía el calor de sus cuerpos, dejando apenas espacio para respirar. Los mosquitos eran un enemigo constante. Bandadas de ellos, negros y zumbantes, se posaban sobre la piel desnuda de los hombres, devorándolos con una persistencia que agotaba sus fuerzas. El sudor se mezclaba con la sangre en la piel quemada por el sol, y las fiebres comenzaron a hacer estragos entre ellos. Lo que antes eran orgullosos soldados españoles, se transformaba ahora en sombras famélicas, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. La disentería y la malaria se convirtieron en compañeros silenciosos. Uno a uno, los hombres caían. Algunos murieron con un grito de dolor que se perdía en el viento, otros simplemente se desplomaban en silencio, derrotados por la fiebre y el hambre. Cada cadáver era un recordatorio de la fragilidad de la vida en esa tierra extraña. El olor de la muerte flotaba en el aire, y los cuerpos hinchados de los muertos, abandonados a los animales y al pantano, se descomponían rápidamente bajo el sol abrasador. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que hasta entonces había mantenido la calma y el liderazgo, empezaba a notar cómo sus fuerzas se desvanecían. La comida se había agotado hacía días, y las promesas de Narváez sobre las riquezas y la gloria parecían ahora crueles burlas. El hambre retorcía sus estómagos, y lo poco que encontraban, raíces amargas, pequeños peces atrapados en los charcos, no bastaba para mantenerlos con vida. Cada mordisco era una lucha, una promesa de vida por unas horas más. Las tribus nativas de la zona, al principio curiosas pero cautelosas, pronto los vieron como una amenaza. La tribu de los Timucua los atacó una tarde, apareciendo desde los árboles como sombras. Eran rápidos, ágiles, y sus arcos escupían muerte antes de que los españoles pudieran reaccionar. Los cuerpos de los soldados cayeron entre las flechas como hojas arrastradas por el viento. Algunos intentaron defenderse, pero pronto se vieron desbordados. El pánico se apoderó de ellos. Cabeza de Vaca apenas tuvo tiempo de esquivar una lanza que pasó silbando junto a su rostro. En medio del caos, vio cómo algunos de sus compañeros, aquellos que aún quedaban, huían hacia la espesura del pantano, buscando refugio. Otros, menos afortunados, caían al suelo, atravesados por las flechas. Uno de ellos, un hombre robusto llamado Ortiz, cayó a sus pies, jadeando, la sangre brotando de su costado. Dios nos ha abandonado, murmuró con el último aliento, antes de morir. Capítulo 5, El vagabundo del pantano. Aquella noche, Álvar Núñez Cabeza de Vaca se quedó solo. Los pocos que habían sobrevivido al ataque se dispersaron, perdidos en el vasto laberinto de agua y vegetación. Vagó sin rumbo, apenas consciente del paso del tiempo. Su ropa, hecha jirones, colgaba de su cuerpo como trozos de tela vieja y sucia. Finalmente, el hambre y el agotamiento lo obligaron a dejarla atrás, y se encontró desnudo, cubierto de barro y lodo, sin más compañía que los mosquitos y los ruidos de la selva.
Los días se convirtieron en una niebla confusa de hambre y sed. Caminaba como un fantasma, sus pies hundiéndose en el barro hasta los tobillos. A veces, encontraba pequeños cangrejos que devoraba crudos, sus manos temblorosas escarbando desesperadamente en el fango para atrapar cualquier cosa viva. Pero la mayoría de los días no había nada. Los huesos de su cuerpo empezaron a sobresalir, su piel se llenaba de heridas infectadas por los insectos y el lodo. La soledad era absoluta. En ocasiones, escuchaba los ecos de risas y voces en la distancia, pero cuando se acercaba, no encontraba a nadie. La fiebre comenzaba a hacer mella en su mente, y a veces no sabía si estaba despierto o atrapado en alguna pesadilla interminable. El mundo a su alrededor se deformaba, los árboles parecían moverse, las sombras se alargaban de formas extrañas, y el sonido del agua le susurraba cosas que no podía comprender. A veces, se topaba con huellas humanas, señales de que otros habían pasado por allí. Pero no sabía si eran de sus compañeros perdidos o de los indígenas que los acechaban. En una ocasión, tras varios días sin ver más que lodo y agua, se encontró con una pequeña tribu que vivía en cabañas de paja junto al río. Al principio, los nativos lo miraron con curiosidad. Estaba tan despojado de todo, tan desnudo y famélico, que no lo vieron como una amenaza, sino como un hombre roto, casi irreconocible. Lo tomaron como esclavo. A partir de ese momento, su vida dejó de pertenecerle. Fue obligado a realizar las tareas más duras, cargar leña, recolectar alimentos, sobrevivir al capricho de aquellos que ahora lo controlaban. En su mente, sin embargo, aún quedaba una chispa de resistencia. No sabía si algún día vería de nuevo el rostro de otro español, o si moriría allí, en medio de esa tierra que lo devoraba lentamente. Pero aún estaba vivo. Un hombre solitario. Los días se arrastraban con una lentitud insoportable. El calor húmedo de la selva apretaba el cuerpo de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ahora reducido a un esqueleto cubierto de piel. Había perdido la cuenta de los meses que llevaba vagando entre la penumbra de aquel infierno verde. Su piel, llena de llagas y heridas, se oscurecía bajo capas de suciedad y sangre seca. Los mosquitos lo picaban sin piedad, y la fiebre lo mantenía en un estado constante de agotamiento. Desnudo y hambriento, apenas recordaba el tiempo en que había sido un hidalgo español, un hombre de armas, de poder. Ahora, solo era un esclavo más, arrastrado por las corrientes de una tierra que lo devoraba lentamente. Trabajaba para una tribu que lo había acogido no por bondad, sino por necesidad. Como prisionero, realizaba los trabajos más duros y degradantes, y lo poco que le daban para comer apenas le permitía seguir de pie. En las noches, mientras descansaba sobre el barro frío, soñaba con manjares que nunca más probaría, con el sonido de las olas que lo habían traído a este infierno, y con el recuerdo lejano de su vida anterior. Una tarde, mientras recogía leña cerca del río, escuchó el sollozo de una mujer. Se acercó con cuidado, más por curiosidad que por interés. Allí, junto a la orilla, una mujer india, de rostro arrugado por el dolor, lloraba desconsolada. Sus manos se aferraban al barro, mientras murmuraba en su lengua una letanía que Cabeza de Vaca no entendía. Parecía invocar a los espíritus de sus ancestros, rogando por ayuda. Cuando la mujer levantó la vista y lo vio, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y esperanza. Cabeza de Vaca no entendía sus palabras, pero su cuerpo famélico, cubierto de barro y cicatrices, debió parecerle algo más que humano. Su apariencia, casi fantasmal, hizo que la mujer creyera que estaba frente a un curandero enviado por los espíritus que ella invocaba. Álvar Núñez, que apenas podía mantenerse en pie, observó incrédulo cómo la mujer se acercaba rápidamente, y con un gesto desesperado, lo tomó del brazo, arrastrándolo hacia su poblado. Al principio, él no entendía lo que sucedía. Estaba demasiado débil para resistirse, y el hambre rugía en su estómago. Solo sabía que lo estaban llevando a algún lugar, y con la esperanza de que hubiera comida, se dejó guiar. Al llegar al poblado, un pequeño grupo de chozas dispuestas en círculo, la mujer lo condujo a una cabaña donde yacía un niño pequeño, temblando de fiebre sobre un lecho de hojas. El niño estaba pálido, su respiración era errática, y su cuerpo sudaba profusamente. La mujer, entre lágrimas, le imploraba con gestos que lo curara. Cabeza de Vaca miró al niño, sintiendo la desesperación de la madre en cada palabra que no entendía. Sabía que no tenía ninguna habilidad para curar, pero la necesidad era su única guía en ese momento. El hambre lo dominaba. Necesitaba comida,
y si la única forma de conseguirla era haciéndose pasar por el curandero que la mujer creía que era, tendría que improvisar. Se acercó al niño, con la mente nublada por el hambre, mientras pensaba en alguna manera de salir de esa situación. De pronto, recordó un pequeño tesoro que aún guardaba, una cruz de plata, que había mantenido escondida todo ese tiempo. Era un colgante que siempre llevaba consigo, símbolo de su fe y uno de los pocos recuerdos de su vida anterior. Sabía que en esta tierra extraña, donde los símbolos cristianos no tenían significado, aquella pequeña cruz podría tener un poder que no comprendía. Se arrodilló junto al niño, y sacando la cruz, murmuró una oración en voz baja, con la esperanza de que aquello al menos le proporcionara el sustento que tanto necesitaba. Movió la cruz sobre el cuerpo del niño, trazando un signo de la cruz en su frente. Con voz suave, y usando palabras que él mismo no creía, bendijo al niño, pidiendo a Dios que lo sanara. La madre, con los ojos llenos de esperanza, observaba cada uno de sus movimientos como si fueran sagrados. Cuando terminó, se dejó caer a un lado, exhausto. Todo lo que quería era comida. No sabía si el niño viviría o moriría, pero había hecho su parte. Los indígenas, al ver el ritual, parecieron impresionados. Algunos susurraban entre ellos, señalando la cruz y a cabeza de vaca. La madre, agradecida y creyendo firmemente que el curandero enviado por los ancestros había actuado, le ofreció comida. Aquella fue la mejor comida que había probado en meses. Un cuenco de maíz molido y pescado asado fue su salvación. Cada bocado era un triunfo sobre el hambre que lo había consumido. Los nativos, al ver al supuesto curandero devorar la comida, no hicieron preguntas. Para ellos, había hecho lo que se le había pedido, y el resto dependía de los espíritus. El milagro. A la mañana siguiente, el sol se levantó sobre el poblado, y con él, algo inesperado ocurrió. El niño, que la noche anterior había estado al borde de la muerte, se levantó del lecho. Aunque aún débil, su fiebre había bajado, y su respiración era más estable. Los ojos que el día anterior estaban nublados por la enfermedad, ahora se abrían con claridad. La madre, al ver la mejoría de su hijo, cayó de rodillas frente a Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Las noticias se esparcieron rápidamente entre la tribu, y pronto, el rumor de que el curandero extranjero había obrado un milagro llegó a los oídos de todos. Los nativos lo miraban con reverencia, susurrando entre ellos sobre el poder que aquel hombre desgarbado y hambriento parecía poseer. Cabeza de Vaca, aturdido por lo que había ocurrido, no sabía qué pensar. No era un curandero. No había sanado a nadie, solo había hecho una pequeña oración con una cruz que apenas significaba algo en esas tierras. Sin embargo, para los indígenas, él era el enviado de los ancestros, un hombre tocado por los dioses, capaz de curar a los enfermos. El destino, en su ironía infinita, había convertido a un esclavo desnudo y hambriento en una figura de poder. El hombre que había estado al borde de la muerte ahora tenía acceso a comida, refugio, y lo más importante, respeto. Pero en el fondo, Álvar Núñez Cabeza de Vaca sabía que este era solo el principio de algo mucho más grande. Estaba vivo, y mientras lo estuviera, encontraría una forma de sobrevivir en esta tierra que nunca dejó de sorprenderlo. El chamán blanco. La vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca había cambiado de un modo que jamás hubiera imaginado. De vagabundo desnudo, perdido en los pantanos y esclavizado por una tribu, se había transformado en un chamán y curandero, venerado y buscado por las tribus nativas. La historia del hombre blanco, que había sanado al niño enfermo, se esparció como el viento por los senderos que cruzaban las vastas y desconocidas tierras del norte. Tribu tras tribu comenzó a recibirlo con los brazos abiertos, esperanzados en el poder misterioso que este extranjero parecía poseer. Cada nuevo pueblo lo acogía como a un ser enviado por los ancestros. Los indígenas de las grandes llanuras y los montes se reunían en torno a él, presentando a sus enfermos y heridos. A cambio de sus rituales, Cabeza de Vaca era agasajado con alimentos, maíz, pescado, frutas, carne de caza. Su cuerpo, que antes había sido un esqueleto ambulante, comenzó a recuperar fuerza. Y aunque no era un médico ni un curandero en el sentido más estricto, su creciente fama como el curandero blanco lo convirtió en una figura legendaria. Álvar Núñez, sin realmente saber cómo, comenzó a dominar el arte de improvisar. Lo único que tenía eran su fe, su instinto de supervivencia y su capacidad para aprender de los indígenas.
A veces, no hacía más que pronunciar oraciones en latín o murmurar palabras españolas mientras pasaba su cruz de plata sobre los cuerpos de los enfermos, una simple mezcla de palabras, fe y desesperación que, inexplicablemente, parecía surtir efecto. A medida que se movía de poblado en poblado, la fe de los indígenas en él lo alimentaba tanto como el sustento físico que le daban. Las llanuras y los bosques de lo que hoy es el sur de los Estados Unidos se desplegaban ante él. Atravesaba territorios donde los grandes ríos serpenteaban entre tierras fértiles y montañas lejanas que parecían azules en la distancia. Caminaba durante semanas, siguiendo los senderos marcados por las tribus indígenas, cruzando pantanos infestados de insectos y extensas planicies donde los búfalos pastaban bajo el cielo abierto. Por las noches, dormía junto a hogueras, rodeado de los sonidos del viento entre los árboles y los cánticos nocturnos de los nativos. Siempre en movimiento, siempre en busca de más aldeas que necesitaban de sus manos milagrosas. Los pueblos indígenas del sureste de América del Norte, algunos de ellos nómadas, otros asentados en grandes comunidades agrícolas, lo trataban con un respeto casi sagrado. Las mujeres le ofrecían comida, los ancianos lo recibían en sus cabañas y los guerreros lo miraban con una mezcla de desconfianza y asombro. En cada poblado, lo esperaban con pacientes en condiciones cada vez más graves. A veces, los sanaba con simples gestos y palabras de consuelo, otras, cuando el destino era implacable, sus manos nada podían hacer, y el peso de la muerte caía como un velo oscuro. El guerrero herido. Una noche, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas y el humo de las hogueras danzaba bajo la luz de la luna, llegó a una pequeña aldea escondida entre colinas y ríos. Los nativos lo recibieron con la misma hospitalidad que había encontrado en los últimos meses. Sin embargo, el ambiente en esta aldea era distinto, una tensión latente se respiraba en el aire. Algo grave había sucedido. Los guerreros de la tribu, con rostros serios y preocupados, lo condujeron rápidamente a una cabaña en el centro del poblado. Al entrar, el olor a sangre y sudor lo golpeó como una bofetada. En el interior, sobre un lecho de pieles, un hombre joven yacía pálido y tembloroso. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y un profundo gemido escapaba de sus labios entrecortados. Cerca de su corazón, una punta de lanza estaba clavada profundamente, apenas visible entre la carne ensangrentada. La tribu lo había dado por muerto, pero la desesperación los llevó a buscar la ayuda del chamán blanco. Cabeza de Vaca sintió un nudo en el estómago. No era médico, y sabía que lo que estaba por hacer no era más que una locura. Pero en ese momento, su reputación estaba en juego, y más importante aún, la vida de aquel joven guerrero colgaba de un hilo. No tenía más remedio que intentarlo. La punta de la lanza estaba cerca del corazón, demasiado cerca. Un movimiento en falso, y el hombre moriría en sus manos. Pero si no hacía nada, el hombre también moriría. Se arrodilló junto al guerrero, cuyo rostro estaba cubierto de sudor frío. Los ojos de la tribu estaban fijos en él. Respiró hondo, sacando la cruz de plata que llevaba consigo, y la sostuvo sobre el herido. Comenzó a murmurar oraciones en latín, cerrando los ojos por un momento, como si las palabras sagradas le dieran algún tipo de guía. Luego, abrió los ojos y pidió que le trajeran algunas herramientas simples, cuchillos de piedra afilada y agua caliente. Con una calma que ni él mismo sabía de dónde provenía, tomó el cuchillo y comenzó a cortar la carne alrededor de la herida. El guerrero gritó, pero los hombres que lo sujetaban lo mantuvieron firme. Cabeza de Vaca, concentrado, cortó con cuidado, ampliando la herida lo suficiente como para ver mejor la punta de la lanza. Sabía que un solo error significaría la muerte instantánea. El corazón del hombre latía con fuerza bajo sus dedos. Poco a poco, con manos temblorosas pero firmes, logró agarrar la punta de la lanza, y con una precisión increíble, la extrajo con un suave tirón, sin dañar el tejido vital. La sangre brotó de la herida, pero no de forma catastrófica. Inmediatamente aplicó presión y cerró la herida con vendas improvisadas, rezando para que el guerrero resistiera. El silencio cayó sobre la cabaña. El guerrero jadeaba, su pecho aún agitado por el esfuerzo. Pero seguía vivo. Los nativos, impresionados por lo que acababan de presenciar, lo miraban con asombro. Nadie había creído que fuera posible. Pero Álvar Núñez Cabeza de Vaca lo había hecho de nuevo. Había salvado una vida que todos daban por perdida. Esa noche, el guerrero sobrevivió. Sus respiraciones, aunque débiles, eran constantes.
Los nativos, ahora convencidos de que Cabeza de Vaca tenía el poder de la vida y la muerte en sus manos, lo colmaron de alimentos y lo veneraron como un chamán poderoso. Una vez más, la suerte y la improvisación lo habían mantenido vivo, y su fama continuaba creciendo. El viaje del curandero. Con el paso de los días, y las aldeas que visitaba, la figura de Cabeza de Vaca como curandero y chamán se consolidaba. Cada paso lo llevaba más lejos, más profundo en los territorios salvajes de América del Norte. Las montañas, los ríos y los inmensos campos abiertos eran su hogar. El viento soplaba desde las grandes praderas, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y la promesa de nuevas aventuras. Ya no era un esclavo. Ahora era alguien respetado, un hombre que, aunque perdido en un mundo extraño, había encontrado su propósito en medio de la desolación. Durante su travesía por las tierras indias, Álvar Núñez Cabeza de Vaca encontró algo que nunca había esperado, la calidez de una amistad genuina. En una de las aldeas donde se quedó por un tiempo, conoció a un niño indígena de 7 años llamado Istli. Este pequeño, de ojos brillantes y una risa contagiosa, se convirtió en su compañero inseparable, siempre atado a su lado como si fueran hermanos de otra madre. Istli era curioso y aventurero, pero también poseía una sabiduría innata que sorprendía a Álvar. Siempre se le podía ver cerca del español, observándolo con una sonrisa amplia que iluminaba su rostro moreno. No importaba cuán agotador hubiera sido el día, la simple presencia del niño traía consigo una chispa de alegría que lograba ahuyentar la tristeza y la soledad que a menudo asediaban a Cabeza de Vaca. La conexión entre ellos se fue forjando lentamente, tejida con momentos sencillos y compartidos. Istli lo seguía mientras Álvar recogía hierbas, aprendía a cazar o intentaba entender las costumbres de los pueblos nativos. El niño lo admiraba, viendo en él a un hombre fuerte y sabio, y en las noches, al calor de la fogata, le pedía que le contara historias de su tierra, de los grandes ríos y los bosques que había dejado atrás. Cada vez que Álvar comenzaba a hablar, los ojos de Istli se iluminaban, y su sonrisa se ensanchaba, como si las palabras del español fueran un puente a un mundo mágico que nunca había conocido. Era un momento de pura conexión humana, un recordatorio de que, a pesar de las diferencias culturales y las barreras del lenguaje, el amor y la amistad eran universales. A su vez, Álvar se encontraba aprendiendo de Istli. El niño le enseñó sobre las plantas medicinales que utilizaban en su cultura, sobre los rituales de su pueblo y sobre la belleza de la vida en la naturaleza. Juntos exploraban el bosque, donde Istli mostraba a Álvar cómo pescar con las manos en el río, cómo identificar las huellas de los animales y cómo escuchar el susurro de la tierra. Sin embargo, en medio de la alegría, también había una profunda tristeza que acechaba el corazón de Álvar. Sabía que su vida, aunque rica en experiencias, lo había alejado de su hogar y que algún día, el destino podría separarlo de ese niño que había llegado a querer como un hijo. A pesar de esto, cada momento que compartían se sentía como un regalo, una bendición en su viaje a través de tierras que aún le eran ajenas. Un día, mientras jugaban cerca de la orilla de un río, Istli se encontró con una pequeña tortuga atrapada en la arena. Con ojos llenos de preocupación, el niño se acercó y comenzó a desenterrar al animal. Álvar, observando la ternura con la que el pequeño trataba a la tortuga, sintió una oleada de amor por él. Cuando la tortuga finalmente fue liberada, Istli la sostuvo con delicadeza en sus manos y la miró con asombro, riendo mientras el animal se escabullía hacia el agua. Así como ella, seremos libres un día, dijo Istli con su característico optimismo. Esas palabras resonaron en el corazón de Álvar, quien en ese momento supo que, a pesar de todas las dificultades y el sufrimiento que había enfrentado, había encontrado algo precioso en su vida, la esperanza encarnada en la sonrisa de un niño. A medida que el tiempo pasaba, la amistad entre Álvar y Istli se fortalecía. Se convirtieron en un símbolo de unión entre dos mundos, unidos por el amor y el respeto mutuo. Aunque las tierras eran difíciles y el camino incierto, la risa del niño y su amistad inquebrantable le recordaban a Álvar que la vida siempre tenía algo que ofrecer, incluso en los momentos más oscuros. La palabra y la cruz. Con el tiempo, Álvar Núñez Cabeza de Vaca no solo fue reconocido como curandero entre los pueblos indígenas, sino también como un maestro. A medida que su fama crecía, y su relación con las tribus se fortalecía, comenzó a compartir algo más que sus rituales de curación. Había empezado a enseñarles fragmentos de su lengua, el español, para que pudieran entenderlo mejor. Lo hacía con paciencia, introduciendo palabras sencillas que los indígenas repetían con curiosidad. Poco a poco, aquellos que los seguían más de cerca empezaron a hablar con él en su lengua,
rompiendo la barrera de las palabras. Pero lo que más fascinaba a los nativos no era el idioma, sino las enseñanzas que traía consigo sobre su Dios. Cabeza de Vaca, siempre con su pequeña cruz de plata colgada al cuello, aprovechaba cada oportunidad para hablarles de la fe cristiana. Les explicó que el poder que habían visto en él no era suyo, sino de una fuerza superior, un solo Dios que gobernaba sobre todo. Les habló de la bondad de Jesucristo, del sacrificio y la redención. Los nativos escuchaban atentamente, fascinados por las historias de un hombre que había muerto en una cruz, pero que había resucitado con un poder divino. La cruz se convirtió en un símbolo de poder para ellos, algo más allá de su comprensión, pero que, sin duda, despertaba su respeto y temor. Los guerreros y ancianos de las tribus, quienes en un principio habían sido escépticos, comenzaron a aceptar su enseñanza, especialmente después de presenciar los milagros que ocurrían cada vez que Cabeza de Vaca bendecía a alguien. Los indígenas se convencieron de que aquella pequeña cruz tenía una fuerza sobrenatural. Y, en cierto modo, Cabeza de Vaca también empezó a creerlo. El encuentro con el pasado. Años pasaron. Los días se mezclaban con las estaciones. El paisaje seguía cambiando a medida que Cabeza de Vaca viajaba de tribu en tribu, moviéndose a lo largo de grandes distancias, cruzando valles, montañas y ríos. Durante este tiempo, había aceptado que su destino estaba atado a estas tierras. Nunca más volvió a ver a otro hombre blanco, y su esperanza de regresar a la civilización española se desvanecía lentamente, sustituida por la vida que había forjado entre los indígenas. Pero un día, mientras descansaba en una aldea junto a uno de los grandes ríos, un niño se le acercó corriendo, agitado y con los ojos muy abiertos. «He visto hombres blancos», le dijo en su lengua rudimentaria, señalando en la distancia hacia el sur, donde estaba otra aldea cercana. Al principio, Cabeza de Vaca creyó que se trataba de una confusión, quizás había visto a algún forastero. Sin embargo, el niño insistió: «Hombres blancos, como él, prisioneros de una tribu lejana». Una chispa de esperanza encendió el corazón de Álvar Núñez. ¿Serían finalmente los exploradores españoles que lo buscaban? ¿Podría ser que después de tantos años por fin hubiera llegado el momento de regresar? Su mente se llenó de ilusiones mientras se preparaba rápidamente para partir hacia la aldea indicada. Caminó durante horas, con el corazón latiendo con fuerza y la esperanza floreciendo en su pecho, cruzando caminos polvorientos y ríos serpenteantes hasta que llegó a la aldea donde, según el niño, estaban los hombres blancos. El paisaje, con sus grandes llanuras y árboles frondosos, parecía menos hostil que en otros tiempos, pero la incertidumbre lo rodeaba. Al llegar, lo que vio lo dejó atónito. No eran exploradores que venían a salvarlo. Eran prisioneros. Españoles como él, hombres que habían naufragado hacía tantos años, sobrevivientes del mismo desastre que lo había arrastrado a este mundo extraño. Eran esclavos de los indígenas, sometidos a trabajos duros, famélicos y con la mirada apagada por el sufrimiento. Sus cuerpos estaban cubiertos de cicatrices, y llevaban las marcas de años de maltrato. Álvar Núñez los reconoció al instante. Eran sus compañeros, aquellos que habían sobrevivido al naufragio solo para caer en manos de los nativos. Se acercó a ellos, con el corazón apretado. Los hombres, al verlo, apenas podían creerlo. Sus rostros llenos de sufrimiento se iluminaron por un momento, al ver a un compatriota que aún conservaba algo de dignidad. Álvar no perdió tiempo y fue directamente a hablar con el jefe de la tribu. Los años entre los nativos le habían enseñado a moverse con respeto entre sus costumbres, pero esta vez, había algo más profundo en su tono. Le pidió que liberara a los españoles. Explicó que aquellos hombres, al igual que él, eran hijos de un gran reino, enviados por los dioses para explorar y aprender. Pero el jefe lo miró con desconfianza, reacio a perder su poder sobre los esclavos. El corazón de Cabeza de Vaca se llenó de determinación. Sabía que debía usar lo único que le quedaba, el poder simbólico de su cruz. Con pasos lentos pero firmes, se acercó al jefe, y de entre sus ropas desgastadas, sacó la pequeña cruz de plata. La levantó ante el jefe indígena, y con voz clara y firme, le volvió a pedir que liberara a los prisioneros. Explicó que la cruz era el símbolo de un poder mucho mayor que el de cualquier hombre, un poder que venía de los dioses que él mismo había enseñado a respetar. El jefe, al ver la cruz, se estremeció. Durante años, había oído hablar de los milagros que el chamán blanco realizaba con ese símbolo sagrado, y aunque era un líder fuerte y respetado, el temor a lo desconocido y lo divino lo invadió.
Los murmullos de su propia gente, quienes también temían la ira de los espíritus a los que Cabeza de Vaca decía servir, hicieron que el jefe reflexionara. Finalmente, con una mezcla de miedo y respeto, el jefe cedió. Los prisioneros fueron liberados. Los hombres, débiles pero llenos de gratitud, se arrodillaron frente a Cabeza de Vaca, llorando de alivio. Para ellos, este hombre, que se había convertido en leyenda entre los nativos, era su salvador, y su cruz, su milagro. El camino del retorno. Aunque el reencuentro fue agridulce, Cabeza de Vaca sabía que aquello era un paso más hacia su eventual regreso a la civilización. Los hombres que había salvado le contaron historias de otros grupos de exploradores y colonos que habían llegado a estas tierras, de más naufragios, más perdidos. Álvar sentía que, por primera vez en muchos años, no estaba solo. Juntos, comenzaron a planear cómo seguir adelante, cómo sobrevivir a lo que les quedaba por recorrer en esas tierras indómitas, con la esperanza de que en algún momento encontrarían el camino de vuelta. El viaje hacia la civilización. Con el corazón palpitante de esperanza y determinación, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus compañeros españoles, recién liberados de las cadenas de la esclavitud indígena, emprendieron un largo viaje hacia el sur. Los rumores de la existencia de otros hombres blancos, de una civilización que les podría ofrecer la seguridad y la familiaridad de su tierra natal, resonaban en sus oídos como un canto de sirenas. La travesía, llena de incertidumbre, se convirtió en una odisea de fe, donde cada paso representaba una oración ferviente a Dios para que los guiara de regreso a su hogar. Junto a su grupo de compatriotas, Álvar se sintió renovado. Había pasado años en tierras extrañas, y el vínculo que compartían ahora era más fuerte que el acero. Juntos enfrentaron el reto de cruzar valles y montañas, moviéndose con cautela y siguiendo senderos olvidados que llevaban hacia lo desconocido. La naturaleza, a su alrededor, se mostraba tanto hermosa como amenazante. Los extensos campos de maíz, los ríos caudalosos y las selvas frondosas se alternaban, mientras la flora y fauna exóticas los recordaban que aún estaban muy lejos de la familiaridad de su tierra. Durante el día, los hombres caminaban en silencio, sus pensamientos entrelazados con el miedo y la esperanza. A veces, se detenían a descansar en la sombra de un árbol, compartiendo historias de sus familias, de su tierra, y del futuro que deseaban encontrar. Las noches, bajo el manto estrellado, eran un recordatorio del vasto universo que los rodeaba, y las oraciones susurradas por Cabeza de Vaca se unían en un coro colectivo, buscando protección y guía. A medida que Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus compañeros avanzaban hacia la frontera mexicana, la atmósfera se tornaba cada vez más sombría. La esperanza que había iluminado su camino se desvanecía lentamente, reemplazada por la visión desoladora de aldeas indias destrozadas. Los vestigios de una vida antes vibrante se mostraban en ruinas, y un silencio inquietante impregnaba el aire, roto solo por el lamento desgarrador de las mujeres que vagaban entre los escombros. Cuando llegaron a lo que había sido una aldea próspera, el cuadro que encontraron era desgarrador. Las chozas estaban destrozadas, los cultivos marchitos y la tristeza se cernía sobre el lugar como una sombra opresiva. Las mujeres, muchas de ellas con los rostros surcados por las lágrimas, se arrodillaban entre los escombros de sus hogares, aferrándose a los recuerdos de aquellos a quienes habían perdido. Sus gritos y llantos resonaban en el viento, y Álvar, sintiendo el peso del dolor en su pecho, se acercó con cautela. ¿Qué ha sucedido?, preguntó, su voz suave y conciliadora, mientras intentaba acercarse a una de las mujeres que lloraba inconsolablemente. Ella levantó la vista, sus ojos hundidos en tristeza, pero lo que él buscaba no era consuelo, sino respuestas. ¿Quién les ha hecho esto? Las palabras se atascaban en su garganta, pero sabía que debía intentarlo. Sin embargo, las mujeres, en su desesperación y angustia, solo murmuraron dos palabras que resonaron como un eco en la mente de Álvar: blancos malos. Con esas simples palabras, la dolorosa verdad quedó expuesta, un reflejo del horror que había atravesado sus vidas. Álvar sintió como si una lanza de hielo atravesara su corazón. Las palabras blancos malos estaban cargadas de una profunda tristeza y una rabia contenida. Representaban no solo el sufrimiento de aquellas mujeres, sino también el peso de la historia, un testimonio del dolor que él y su gente habían causado. En ese momento, comprendió que, aunque él no era responsable directo de las atrocidades, su llegada a estas tierras estaba manchada por las acciones de sus compatriotas, quienes veían a los indígenas como meros obstáculos en su búsqueda de riqueza y expansión. Desconcertado, Álvar miró a su alrededor, viendo la destrucción que había dejado el paso de sus hermanos españoles.
Las lágrimas de aquellas mujeres le recordaron que la conquista no era solo un acto de valentía, sino también un acto de violencia y despojo. Con el corazón pesado, se arrodilló junto a una madre que abrazaba a su hijo, su rostro bañado en lágrimas. No se preocupen, dijo con voz temblorosa, no todos los hombres blancos son malos. Las mujeres lo miraron con escepticismo, y en su dolor, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y desconfianza. Álvar sintió que sus palabras eran inadecuadas, que el peso de la historia y el sufrimiento eran demasiado grandes para ser solucionados con promesas vacías. Pero, a pesar de su impotencia, se comprometió a ser un defensor de sus derechos, a ser su voz en un mundo que a menudo los ignoraba. Debemos ayudarlas, dijo Álvar a sus compañeros, quienes se mantenían a su lado, mirando la escena con corazones angustiados. Juntos, se pusieron a trabajar. Comenzaron a recoger los escombros, a ofrecer alimento y agua a aquellos que lo necesitaban. Aunque sabían que no podrían borrar el dolor que había sido infligido, intentaron, a través de pequeñas acciones, brindar algo de alivio a aquellas almas atormentadas. Después de semanas de viaje, y enfrentando múltiples desafíos, como la falta de comida, enfermedades y los temores de un posible ataque de tribus hostiles, finalmente avistaron una tierra que parecía prometer algo diferente. San Miguel de Culiacán se dibujaba en el horizonte como un espejismo de esperanza, un lugar que prometía la civilización que tanto anhelaban. El rumor de su existencia había recorrido su travesía, y al llegar, el corazón de Álvar se llenó de asombro. La magnífica visión de Culiacán se desplegó ante ellos, casas construidas con adobe, campos cultivados, y, lo más importante, el murmullo de otras voces, las voces de hombres y mujeres que hablaban el idioma que había sido su hogar. Era un alivio inesperado que llenó sus almas de alegría y expectativa. Los colores vibrantes de la tierra, el aire impregnado de aromas a tierra húmeda y maíz fresco, y el sonido del agua fluyendo cerca de la aldea, crearon una atmósfera de bienvenida. Álvar, con su cruz de plata reluciendo bajo el sol, sintió que todo el sufrimiento había valido la pena. Este momento, que había estado tan lejos de su alcance durante años, finalmente había llegado. Al cruzar la frontera hacia la aldea, se encontraron con hombres y mujeres que los miraban con curiosidad y cautela. Los corazones de los españoles, colmados de emoción, latían con fuerza mientras se acercaban a lo que podría ser el principio del final de su largo peregrinaje. Así, después de una odisea tan llena de incertidumbres, peligros y sufrimiento, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus compañeros finalmente se encontraban en el umbral de una nueva vida, listos para enfrentar los desafíos que la civilización les depararía, con la esperanza de volver a ser parte de un mundo conocido. La dura realidad. San Miguel de Culiacán era un bastión de la autoridad española en el Nuevo Mundo. La ciudad vibraba con la promesa de nuevas oportunidades, pero también se sentía el peso de un pasado oscuro. Álvar se presentó ante el gobernador Melchor Díaz, un hombre de semblante grave que, aunque amable en sus modales, mostraba un destello de desconfianza en sus ojos. La reunión se llevó a cabo en la opulenta mansión del gobernador, decorada con objetos traídos de Europa, un recordatorio de la distancia entre su hogar y la tierra que ahora habitaba. Álvar, con el corazón apesadumbrado por lo que había presenciado en su camino, expuso la situación que había encontrado. Señor gobernador, comenzó, su voz firme pero llena de preocupación, las aldeas indias que he encontrado han sido destruidas. Las mujeres lloran por sus hijos y maridos, y he visto como algunos hombres blancos, como ustedes, están maltratando a los indios, raptándolos para trabajar en sus minas. Melchor Díaz lo escuchó con atención, pero su respuesta fue una mezcla de incredulidad y sorpresa. No sabía nada de esto, Álvar respondió. Los asuntos de las colonias son complicados, y a menudo los informes llegan distorsionados. Álvar sintió un leve resplandor de esperanza al escuchar que el gobernador parecía abierto a la discusión. Pero su experiencia le decía que las palabras debían ser respaldadas por acciones. Las leyes de Indias prohíben capturar y maltratar a los indígenas, insistió Álvar, recordando los principios que debía regir la conducta de los españoles en el Nuevo Mundo. No podemos permitir que se viole la dignidad de estos pueblos. Ellos son seres humanos, no esclavos. El gobernador asintió, pero la sombra de la duda permanecía. Haré lo que esté en mis manos para investigar, dijo Melchor, aunque su tono sugería que los cambios no serían inmediatos. Álvar se retiró de la reunión con un nudo en el estómago, consciente de que aún quedaba mucho por hacer. Mientras se adentraba en un pasillo de la mansión, se topó con Diego de Alcaraz,
un comandante conocido por su temperamento violento y su desprecio hacia las leyes que regían el trato con los indígenas. Al instante, una tensión palpable llenó el aire. «Ah, miren quién está aquí», dijo Diego, su tono despectivo y burlón. «El amigo de los indios, ¿cómo te va, cabeza de vaca?» «No estoy aquí para bromas, Alcaraz», respondió Álvar, sintiendo la furia crecer dentro de él. «He oído rumores de que eres tú quien está raptando indios de sus aldeas para forzarlos a trabajar en tus minas. Eso es inaceptable». Diego soltó una risa burlona, como si la acusación no fuera más que una broma. ¿Inaceptable? Amigo mío, estoy tan lejos de casa que aquí yo soy la ley. Las leyes que traes de España no tienen peso en estas tierras. Aquí hacemos lo que debemos para sobrevivir, y si eso significa llevar a algunos indios a trabajar, así sea. Álvar sintió que el aire se le escapaba. La arrogancia de Diego era un insulto a la lucha que había presenciado entre los pueblos indígenas. «Lo que haces es mezquino y cruel», le dijo Álvar, sus palabras llenas de indignación. «No puedes tratar a estos seres humanos como objetos. Necesitamos protegerlos, no esclavizarlos». Diego le dirigió una mirada fría, sus ojos llenos de desprecio. «Tus palabras son solo eso, palabras. En estas tierras, yo decido lo que es correcto. Y si eso incluye usar la fuerza para conseguir lo que quiero, lo haré. A ti no te importa lo que yo haga, ¿verdad? Solo te preocupas por ser un héroe entre los indios». Con el corazón palpitante y un profundo sentido de impotencia, Álvar se dio cuenta de que estaba ante un adversario que despreciaba no solo a los indígenas, sino también la propia humanidad. La visión de un futuro en el que la paz y la dignidad prevalecieran parecía desvanecerse aún más. «Alcaraz», le dijo finalmente, «puedes pensar que tienes el control aquí, pero algún día, el peso de tus acciones caerá sobre ti. Este trato inhumano no puede continuar». Con esas palabras, Álvar se alejó de él, sintiendo que la lucha por la dignidad de los pueblos indígenas apenas comenzaba, y que él tenía la responsabilidad de ser su voz en un mundo que a menudo no quería escuchar. La cruz como escudo. Decidido a proteger a los indígenas, Álvar Núñez Cabeza de Vaca se despidió de San Miguel de Culiacán, con la determinación ardiente de adentrarse de nuevo en las vastas tierras del norte. Su corazón latía con fuerza, no solo por la esperanza de un futuro mejor para los pueblos indígenas, sino también por la convicción de que su misión era divina. Sabía que debía actuar rápidamente, antes de que otros hombres como Diego de Alcaraz destruyeran lo poco que quedaba de sus culturas. Así comenzó su viaje a través de las aldeas indias, en las que había sido acogido con amor y respeto. En cada encuentro, Álvar se presentaba con la cruz de plata que siempre había llevado consigo. Con ella, se convirtió en un símbolo de protección y esperanza. Esta cruz, les decía con fervor, les protegerá de los hombres malos. Cuando vengan los españoles, solo deben mostrarla, y estarán a salvo. Ahora son cristianos, y sería un sacrilegio que los toquen. Los indígenas, al principio escépticos, comenzaron a escucharlo. Su carisma y su compasión resonaban con ellos, y pronto, Álvar se convirtió en un maestro y un guía. «Yo los bautizaré», les decía, y con el agua de los ríos que conocían, realizaba ceremonias de bautismo. Los indígenas se reunían, curiosos y ansiosos, en torno a él, mientras él pronunciaba las palabras que les otorgaban un nuevo sentido de identidad y pertenencia. Con cada bautismo, cada oración, la comunidad se transformaba. Los rostros de los indígenas se iluminaban con la fe en un futuro diferente, donde la cruz les brindaría un refugio ante la amenaza de la violencia. Álvar predicó la palabra del Señor con un fervor que nunca había imaginado. «Dios está con ustedes», les decía. «Él es su protector y su guía». Sin embargo, su éxito no pasó desapercibido para Diego de Alcaraz. Al recibir informes de que las aldeas estaban mostrando cruces y que muchos indígenas se habían convertido al cristianismo, la ira de Diego creció. «¿Qué es esto?», Comac gritaba a sus hombres, mientras el polvo se levantaba bajo sus botas. «Ahora son cristianos, y no puedo tocarlos sin arriesgarme a la ira de Dios. Este cabeza de vaca está arruinando mis planes». Diego empezó a ver cómo sus soldados, en lugar de capturar a los indígenas, se detenían ante las aldeas, confundidos por la fe que ellos demostraban. «¿Por qué no los apresan?», preguntaba Diego, frustrado. «Son solo salvajes». Pero los soldados, viendo las cruces que adornaban las chozas y los pechos de los indígenas, se negaban a actuar.
No podemos hacerles daño, mi comandante. Son cristianos ahora. A medida que pasaban los días, el plan de Álvar estaba funcionando más de lo que había anticipado. Las aldeas comenzaron a unirse, y cada vez que Diego intentaba acercarse, los indígenas se alineaban, mostrando las cruces de madera que habían fabricado. Se alzaban con orgullo, como si con ese simple gesto hubieran encontrado una nueva forma de resistencia. No somos solo indios, proclamaban. Ahora somos cristianos. Álvar, al enterarse de las frustraciones de Diego, se sintió fortalecido. Sabía que su misión era más que un simple acto de fe, era una lucha por la dignidad y el respeto de un pueblo que había sido pisoteado por la codicia de hombres como Diego. Cada aldea a la que llegaba se convertía en un bastión de esperanza, y su corazón se llenaba de gratitud al ver cómo los indígenas se abrazaban a la fe con una convicción genuina. Pero Álvar también era consciente de que la calma que había instaurado era frágil. La sombra de Diego seguía acechando, y no tardaría en tomar medidas más drásticas para recuperar el control. Sin embargo, mientras tuviera la cruz a su lado y la fe de aquellos pueblos a su alrededor, Álvar se sentía listo para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. El poder de la cruz. Las semanas pasaban con un aire de creciente tensión en las vastas tierras del norte. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, después de haber ganado la confianza de los pueblos indígenas, sentía que su misión de protección estaba en peligro. Diego de Alcaraz, su antagonista, un hombre de mirada fría y ambiciones desmedidas, se había convertido en una sombra amenazante sobre su labor. Las primeras señales del conflicto comenzaron a aparecer cuando Diego empezó a murmurar entre sus hombres sobre la necesidad de civilizar a los salvajes. Era evidente que su deseo de dominio sobre los indígenas se volvía cada vez más apremiante. Los rumores de sus intenciones llegaron a oídos de Álvar, quien no podía ignorar el peligro que representaba. Cada encuentro con los indígenas lo llenaba de un sentido de responsabilidad, su papel como protector se volvía más crítico. Ellos han sufrido suficiente, pensaba Álvar, decidido a evitar que se convirtieran en víctimas de la codicia de hombres como Diego. Diego, por su parte, sentía que la influencia de Álvar crecía y se fortalecía con cada día que pasaba. La luz de esperanza que emanaba de las cruces de madera que los indígenas sostenían era un recordatorio constante de que su control sobre la región estaba siendo cuestionado. Fue entonces cuando decidió actuar. La ambición le nublaba el juicio, y su visión se centraba únicamente en encontrar indios no cristianizados que pudieran ser sometidos a su voluntad. Finalmente, Diego tomó la decisión de marchar hacia el norte, a la aldea más grande que se rumoreaba, donde aún había indígenas que no habían escuchado la palabra de Dios. La determinación ardía en su corazón, estaba decidido a convertir a los indígenas en mano de obra para sus minas. Se reunió con sus hombres, incitándolos con promesas de riquezas y poder, y pronto partieron hacia su destino. Mientras tanto, Álvar sabía que la misión de Diego podía llevar a un conflicto abierto. Pasaba sus días enseñando a los indígenas sobre la fe y la protección que les ofrecía la cruz, tratando de fortificar su espíritu y su comunidad. En su interior, un sentimiento de ansiedad crecía a medida que sentía que la tormenta se acercaba. Finalmente, el día fatídico llegó. Cuando Diego y su ejército alcanzaron la aldea, se encontraron con un espectáculo que no esperaban. En lugar de un grupo de indígenas desorganizados y temerosos, se presentaron ante ellos, firmes y unidos, portando cruces de madera. En el centro del grupo, con una calma que desmentía la tensión del momento, se encontraba Álvar. Diego desmontó de su caballo con furia. Álvar, gritó, su voz resonando como un trueno en el aire. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su mirada se tornó oscura, llena de desdén. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. Álvar, consciente de la gravedad del momento, se mantuvo erguido, con la cruz en su pecho como símbolo de su fe y de su lucha. No estoy jugando, Diego respondió con firmeza. Estoy aquí para proteger a estos hombres y mujeres. Ellos no son tus recursos, son seres humanos con derechos. Diego apretó los dientes, su ira brotando con cada palabra. ¿Derechos? ¿Crees que tienen derechos? Son salvajes. Solo necesitas mostrarles la fuerza de la civilización. La multitud indígena observaba con miedo y determinación, sintiendo el peso de la confrontación inminente. No se trata de civilización a costa de la sangre, replicó Álvar, su voz resonando en el aire. Se trata de fe, respeto y humanidad. Ellos tienen el derecho a elegir su destino, y no permitiré que los exploten.
Diego, sintiendo que el control se le escapaba de las manos, dio un paso adelante. Su figura imponente era un contraste con la serenidad de Álvar. Si te atreves a oponerte a mí, te aseguro que no habrá piedad. Haré que pagues por tu traición, Álvar. Su desafío llenó el aire con un palpable sentido de peligro. Los corazones de los indígenas palpitaban con temor, pero Álvar mantuvo la mirada fija en Diego. Si crees que me asustarás con amenazas, te equivocas. La justicia está de nuestro lado y pronto vendrá para corregir las injusticias que tú perpetúas. Con esa última frase, la tensión en el aire se volvió insoportable. Diego, frustrado por la resistencia de Álvar y la lealtad de los indígenas, se dio la vuelta y ordenó a sus hombres que se marcharan. Este no es el final, Cabeza de Vaca, gritó al retirarse, su voz llena de rabia contenida. Álvar observó cómo el ejército de Diego se alejaba, sintiendo que había ganado una batalla, aunque la guerra aún estaba por venir. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, supo que su lucha por proteger a los indígenas estaba lejos de terminar. Consciente de que el enfrentamiento había escalado y que lo que había sido un conflicto personal ahora se extendía a una lucha más grande por la justicia y la dignidad de los pueblos indígenas, Álvar se preparó para lo que vendría. Sabía que la presión sobre Diego se incrementaría, y que su propia convicción se convertiría en un faro de esperanza en tiempos oscuros. Las cruces de madera que sostenían los indígenas brillaban con un resplandor renovado, y Álvar sintió que cada vez estaba más cerca de lograr la libertad que todos anhelaban. Con el viento soplando a su favor, el futuro parecía prometedor, a pesar de las adversidades que se avecinaban. Un mes después de la confrontación en la aldea, la atmósfera en la ciudad española se había vuelto tensa. Diego de Alcaraz, con su carácter autoritario y su ambición desmedida, se había presentado ante el gobernador, Melchor Díaz, tras recibir una citación que lo llamaba a una reunión urgente. Se decía que había decisiones importantes que tomar, pero Diego, confiado en su influencia, no esperaba que su posición estuviera en peligro. La convocatoria del gobernador. Al llegar al salón del gobernador, Diego entró con una sonrisa arrogante. Sin embargo, su expresión cambió al instante al ver a Álvar Núñez Cabeza de Vaca de pie junto a Melchor. Álvar, con su apariencia de hombre barbudo y delgado, vestido con una larga túnica blanca, irradiaba una calma que contrarrestaba la creciente inquietud de Diego. «¿Qué hace aquí el amigo de los indios?», murmuró Diego, su desdén asomando en su voz, aunque en el fondo una punzada de preocupación comenzó a asomarse. Sabía que Álvar había estado moviendo las piezas de su juego con astucia, y ese encuentro lo dejaba en una situación precaria. La jugada de Álvar. Mientras Diego se acercaba, el gobernador comenzó a hablar. «Diego, he llamado a este encuentro porque he recibido noticias preocupantes sobre tu conducta en el norte», dijo Melchor, su voz grave y autoritaria. Diego se mantuvo erguido, desafiando cualquier insinuación de que su poder se viera amenazado. Sin embargo, Álvar, con una mirada serena y decidida, tomó la palabra. «Diego ha estado infringiendo las leyes de las Indias que protegen a los indígenas. No solo se opone a la fe que he predicado, sino que también se enriquece a expensas de aquellos a quienes debería proteger», declaró, su tono firme resonando en la habitación. Diego sonrió, sintiendo que su control sobre la situación estaba intacto. «¿Y qué pruebas tienes, Álvar? ¿Qué autoridad tienes tú aquí?». La risa burlona de Diego llenó el espacio, pero su arrogancia pronto se desvaneció cuando un nuevo actor entró en escena. La llegada de Francisco de Ibarra. En ese momento, Francisco de Ibarra, el temido comandante con una reputación de hierro, cruzó la puerta. Su presencia llenó la sala con un aire de seriedad. Diego, al ver a Ibarra, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo era un comandante de renombre, sino que su ejército era mucho más grande que el de Diego. La sonrisa en su rostro desapareció al instante. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó Ibarra, su mirada fija en Diego con una intensidad que le hizo temblar. «He venido tras recibir una carta de Álvar, pidiéndome que investigara tus actividades». La preocupación de Diego creció como un fuego descontrolado. «No puede ser. No hay necesidad de involucrarte en este asunto», intentó justificar, pero sus palabras sonaron débiles ante la autoridad que emanaba de Ibarra. Ibarra, sin perder tiempo, dio una orden clara y directa: «Arresten a Diego de Alcaraz. Acuso a este hombre de violar las leyes de las Indias que protegen a los indígenas». El silencio que siguió a la declaración fue ensordecedor. Diego, sorprendido y horrorizado,
dio un paso atrás mientras los soldados lo rodeaban. «Esto no es posible, no me pueden arrestar. Soy el comandante aquí», su voz sonaba desesperada, pero Ibarra, imperturbable, mantuvo su postura. «La justicia no se detiene ante títulos ni rangos, Diego», dijo Ibarra, su tono grave y autoritario. «Has abusado de tu poder, y ahora enfrentarás las consecuencias». Mientras se lo llevaban, Diego lanzó una mirada cargada de odio hacia Álvar. «Esto no ha terminado, cabeza de vaca. Te lo prometo». Con Diego arrestado, Álvar sintió una mezcla de alivio y preocupación. Aunque había conseguido un gran triunfo, sabía que su lucha apenas comenzaba. La influencia de Diego se había esparcido, y sus seguidores aún podrían amenazar la paz que tanto había trabajado por construir. El gobernador, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Álvar, tu valentía ha sido admirable. Espero que esta acción ayude a restablecer la justicia en estas tierras». Álvar asintió, pero en su corazón sabía que el camino hacia la verdadera paz sería largo y lleno de desafíos. Con la mente llena de nuevas esperanzas y la promesa de justicia resonando en sus oídos, Álvar se sintió renovado. Aunque la batalla contra la avaricia y la ambición no había terminado, la luz de la fe y la humanidad brillaba más intensamente que nunca. Después de su enfrentamiento con Diego de Alcaraz y el arresto de este último por Francisco de Ibarra, Cabeza de Vaca continuó su labor como defensor de los indígenas. Sin embargo, su relación con los colonos españoles y la administración colonial se volvió más complicada. A pesar de sus esfuerzos por proteger a los pueblos nativos, se dio cuenta de que la ambición y la avaricia de muchos colonos seguían siendo un obstáculo significativo. En 1537, tras varios años en el norte de México y su activismo por los derechos de los indígenas, Cabeza de Vaca finalmente fue llamado a la Ciudad de México por el virrey, Antonio de Mendoza. El virrey lo escuchó atentamente y le dio importancia a su relato sobre las injusticias que sufrían los indígenas. La narrativa de Cabeza de Vaca fue fundamental para que se pusieran en marcha algunas reformas en las políticas de España. La publicación de su relato. En 1542, Álvar Núñez Cabeza de Vaca publicó su obra La Relación, donde narra su extraordinaria odisea y sus experiencias entre las tribus indígenas de América del Norte. Este texto no solo se considera uno de los primeros relatos sobre la vida de los indígenas de la región, sino que también sirve como un llamado a la conciencia sobre la explotación y el sufrimiento de estos pueblos. Su libro fue un precedente para las futuras denuncias sobre los abusos en el Nuevo Mundo. El último viaje y el fin de su vida. A pesar de su éxito como defensor de los indígenas, la vida de Cabeza de Vaca tomó un giro inesperado. En 1543, fue nombrado gobernador de la provincia de Cáceres en Venezuela, donde enfrentó numerosas dificultades y conflictos. Su gestión fue problemática, y finalmente fue destituido de su cargo en 1545. Tras ser encarcelado durante un tiempo debido a conflictos con otros colonos y la administración colonial, pasó sus últimos años en España. Cabeza de Vaca regresó a Europa en 1550, donde sus experiencias y su activismo no fueron bien recibidos por todos. En sus últimos años, vivió en la sombra de sus logros y fue olvidado por muchos. Se desconoce la fecha exacta de su muerte, pero se estima que ocurrió entre 1556 y 1564. A pesar de los obstáculos y la adversidad que enfrentó, su legado perdura. Es recordado como un pionero y un defensor de los derechos de los indígenas, un hombre que, a través de su vida y sus escritos, abrió los ojos a la realidad de los pueblos nativos en América y denunció las injusticias de su tiempo. Legado. Cabeza de Vaca se convierte así en una figura clave en la historia de América del Norte. Su vida y sus experiencias, a menudo marginadas en las narrativas históricas, revelan la complejidad de los encuentros entre culturas y los retos del colonialismo. Su historia continúa inspirando a aquellos que luchan por la justicia y los derechos humanos en todo el mundo. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.